¿No crees que todos tenemos derecho a desarrollar nuestras capacidades? ¿Nunca te has parado a pensar si tu compañero de clase tiene problemas económicos? ¿Tienes idea de cómo viven los estudiantes en territorios empobrecidos? ¿Y esas mentes emprendedoras que por faltas de recurso nunca llegaremos a conocer? ¿Dejamos que todo esto suceda y no le buscamos otra solución? No. Nosotros, a través de Finanzas Solidarias, elaboramos 5 posibles soluciones. En el día a día hay casos de niñas y niños que no pueden ir a excursiones o simplemente coger fotocopias. En definitiva, jóvenes que quedan marginados por falta de recursos. ¿Y qué hacemos con esto? Pues un fondo solidario. Pero no todo queda aquí. Contamos con avales a emprendimientos de alumnos y alumnas, el apoyo de la futura comunidad de exalumnos emprendedores y la posibilidad de que el Ayuntamiento de Narón, nuestra localidad, cree un fondo para avalar a los estudiantes y poder posteriormente negociar con una entidad para que ofrezcan condiciones favorables de préstamo para emprendimiento. ¿Y qué hay de aquellos que quieren desarrollar sus capacidades estudiando fuera? Pues en Finanzas Solidarias proponemos la entrega de préstamos a través de entidades para que los alumnos puedan financiar tanto la matrícula como la estancia. También utilizaremos el fondo para la financiación de proyectos y emprendimientos solidarios. Estos se desarrollarán en comunidades afectadas. Os preguntaréis, ¿cómo se decide qué comunidades serán las beneficiarias? Pues bien, tendremos en cuenta normalmente la comunidad o el país de origen del alumnado. ¿Un proyecto que apoye la equidad entre alumnos debería quedarse solo en un centro? Nosotros creemos que no. Por eso apoyamos la dinamización de centros escolares para llevar esas ayudas a un nivel mayor y así poder recurrir, en caso de falta de fondos, a comunidades iguales a las nuestras. Os preguntaréis, ¿todo esto es posible? Pues sí. Para ello, hemos prototipado el Fondo Solidario. ¿Cómo lo financiamos? Con aportaciones de 10 euros, abonadas por las familias del centro educativo. Además de esto, realizamos mercadillos con productos locales y de comercio justo, y el dinero ganado lo destinamos exclusivamente al fondo. ¿Y con ese dinero qué hacemos? Antes hablábamos de compañeros que se sentían excluidos por no poder participar plenamente en la vida del instituto. Con esta iniciativa evitamos la exclusión. Nadie quedará marginado en las actividades escolares y extraescolares. Si implantamos las finanzas solidarias en el instituto, abriremos una puerta a nuestro futuro. Apúntate, nunca eres tan interesante como cuando trabajas para el bien común. Y no te olvides, nuestras diferencias nos unen.